Hola, ¿cómo están? Bueno, quería abrir un poco la temática de la intención y de cómo la intención es o puede ser utilizada como un vehículo de manifestación para poder entrar, ¿no? En esto de que la intención realmente me permita manifestar. Lo primero que me tengo que preguntar es desde qué lugar estoy intencionando. Y esto del lugar no tiene que ver con que si esa intención, no sé, es buena o es mala, es necesaria o es innecesaria, es merecida o no es merecida, sino que tiene que ver con desde qué estado intenciono. Porque hay una conciencia que intenciona. Entonces hay que ver desde qué estado esa conciencia intenciona. No es lo mismo la conciencia que tenemos disponible en el devenir cotidiano del día, en donde estamos haciendo un montón de cosas, un montón de tareas, muchísimas de ellas hipermecánicas, a el espacio de la conciencia cuando decidimos detenernos, observarnos en profundidad, ir ampliando poco a poco nuestras herramientas perceptivas para poder dilatar la conciencia. Entonces, hay un espacio de la conciencia que está en este estado como de contracción, en donde está como enfocada en lo que hay que hacer, ¿no? En el devenir del día y todo esto que nombraba. Y hay un espacio de la conciencia donde la conciencia habita dilatada. Ambas funciones son necesarias. Y ambas funciones o ambas prácticas de la conciencia nos pueden permitir distintas cosas. Entonces, cuando mi conciencia está como en este estado de contracción y yo estoy como en mi tarea cotidiana, yo puedo trabajar en función de mi intención. Puedo generar acciones concretas, ¿no? Como probar, llamar, intentar, abrir, proponer. Y en el espacio de dilatación de mi conciencia es en donde también yo puedo asistir hacia esa misma intención, pero desde mi hábitat intuitivo, desde mi hábitat sutil, en donde yo lo que voy a estar haciendo es como sembrar esa intención conscientemente en mi ser, para que luego mi ser también dinamice mi realidad, magnetice mi realidad. Entonces, muchas veces proponemos una intención o creemos que estamos como siendo claros con nuestra intención, pero no estamos observando el estado de la conciencia que intenciona. Es más, si nos detenemos a buscar espacios dilatados de la conciencia, como los espacios que logramos ante la observación profunda, ante la contemplación, seguramente ahí hasta mi intención sea distinta. Es muy probable que si yo me abro la voluntad de mis intenciones en el devenir del día, ¿no? Como funcional y mecánico, en un estado de contracción de la conciencia en donde muchas veces hay estrés, probablemente mi intención también responda a dinámicas de supervivencia. En cambio, si yo abro la práctica, ¿no? De habitar un estado de conciencia dilatado,
en donde todo en el campo perceptivo cambia, probablemente también cambie la intención. Entonces, es fundamental, primero, preguntarnos sobre los estados, investigarlos, tratar de investigar en profundidad los estados de nuestra conciencia, tratar de hacer esos espacios de detención en el cotidiano para buscar modificar la percepción, hacer la práctica, para que también desde ese lugar en donde nuestra conciencia está dilatada y en donde en algún punto tomamos mayor contacto con lo que somos, porque somos seres eternos que nos manifestamos en esta pequeña proyección de materia, ¿no? Que es nuestro cuerpo, que es nuestra conciencia consciente, nuestra personalidad, pero que en realidad somos infinites. Bueno, si nos llevamos a nosotros mismos a habilitar ese espacio de dilatación de conciencia, de amplificación, tal vez no lleguemos a contactar con todo lo que somos, pero sí vamos a amplificar aquello nuestro con lo que nos contactamos. Y si mi conciencia está observando en mayor profundidad, mi intención también ingresará en mayor profundidad. También es fundamental, aparte de esta práctica y de buscar que la intención empiece a estar presente en espacios en donde nuestra conciencia está distinta a la forma habitual, cotidiana, también es importante permitirnos reconocer cuáles son todos los pensamientos que rondan a una intención, o sea, cuáles son todas ese paquete de emociones y pensamientos que nos inundan cuando intencionamos. Muchas veces intencionamos algo que queremos un montón, pero que no nos sentimos merecedores. Entonces la intención también está en dinámica con eso. Que yo tenga limitaciones o que tenga cosas a resolver, ¿frena la posibilidad de mi intención? No. Porque todo lo que la conciencia observa es algo que la conciencia puede transformar. Entonces no tenemos que tener tampoco miedo a observar las sombras que aparecen ante nuestras intenciones. Tenemos que tomar contacto con esas sombras. Tenemos que poder aceptar que existen, que están, y reconocerlas, porque de eso se trata. Entonces, no me voy como a mentir en mi espacio íntimo, sembrando una intención con la autoexigencia de que tiene que ser perfecta, de que tiene que ser clara y de que lo tengo que querer sí o sí y que tengo que pensar todo bien al respecto. ¡Qué exigencia! Cuando siembre una intención, voy a sembrar una intención desde mi deseo y voy a dejar que todo lo que pueda llegar a surgir como un temor, una incomodidad, un comentario que me puede venir así como desde el sutil, aparezca, lo observo y digo, ah, mirá,
mi intención también mueve esto. Mi intención no solo mueve esa voluntad que yo tengo. Mi intención también despierta las sombras que se conectan con esa voluntad. Y entonces el trabajo del contacto con mi intención resulta ser algo mucho más profundo. El deseo resulta ser algo mucho más profundo, la voluntad resulta ser algo mucho más profundo. Una forma también, por ejemplo, ya dentro de la práctica de meditación o dentro de la práctica de ampliación de conciencia, o para quienes están practicando dentro de las prácticas de puerta interior, cuando yo evoco una intención, está bien, por ejemplo, que yo quiera como construir mentalmente mi intención, como elegir. Y también está bien como estar dispuestos un poco a lo que surge, a lo que aparece. A veces la intención no se nos presenta como una oración clara y concisa. A veces la intención se nos presenta como una sensación, como una emoción que quiero sentir, o como una imagen, un escenario. Si dentro de la práctica yo tengo la oportunidad de configurar mi intención, o sea, si tengo clara mi intención, ahí sí puedo aprovechar a tratar como de generar esa frase, ¿no? Una frase clara en donde yo pueda como enunciar de forma clara y concisa mi intención, como si eso ya fuese realidad, y que pueda ser una frase que yo pueda como repetir mentalmente. Pero si esto no sucede, si de repente en el momento en donde yo quiero evocar mi intención, no sé, pienso en mi estómago, bueno, vino el estómago. Voy a visualizar o voy a imaginar mi estómago de la mejor manera que me lo puedo imaginar, de la manera más bella que me lo puedo imaginar, y ahí estaré sembrando intención. En algún punto, intencionar es comenzar a investigar cómo me puedo mover en un espacio fuera de la materia, ¿no? Vuelvo al comienzo. En el estado de contracción de conciencia en mi cotidiano, mi intención puede ser una tarea concreta, hago algo concreto en función de mi intención. Bueno, en mi estado dilatado de conciencia, en una percepción amplificada, mi intención también es mover, también es crear, también es hacer. Solo que en el plano intangible que me rodea, a través de mi imaginación o de mi pensamiento. Ambas cosas dialogan. Ese espacio interno amplificado y el espacio externo, el co-creado. Y permitirnos habitar el espacio como puente nos permite colaborar en ese proceso. Entonces, cuando tengas una intención, cuando sientas un deseo, primero pregúntate desde qué estado
estás conectando con ese deseo. Trata de llevar ese deseo a un estado de conciencia más amplificado. Trata de detenerte, observarte profundamente, observar tu relajación. Desde ahí ver si aún conectás con esa misma intención. Y si así es, anímate a mover tu energía a través de tu pensamiento. Anímate a sembrar ese pensamiento en tu sutil. Luego, tu sutil, toda esa parte de vos que no ves, se va a encargar de dinamizar lo que esté disponible para vos. Es un trabajo de diálogo. Es un trabajo de diálogo con la vida. Gracias.